Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la diferencia entre las claves foráneas y las claves primarias. Continuando desde donde lo dejamos en la sesión anterior, recordemos que estamos analizando tres tablas distintas. La primera es nuestra tabla de ventas, que es una tabla de datos. Esta tabla que tenemos por acá, ya que contiene las cantidades de pedidos desglosados por ID clientes, que lo tenemos por acá. Estos son los ID clientes y también por ID de productos. La segunda es nuestra tabla de clientes, esta que tenemos por acá. Y finalmente tenemos nuestra tabla de productos. Estas dos últimas tablas son tablas de dimensiones. Discutimos en la sesión anterior cómo existen algunas columnas compartidas entre estas tres tablas que en última instancia nos permitirán conectarlas o relacionarlas. Y hago referencia a las columnas ID producto y ID cliente que las tenemos aquí en la tabla de ventas. Y aquí tenemos ID cliente en la tabla cliente y ID producto en la tabla producto. Y aunque técnicamente todas son columnas claves, hay dos tipos de claves que es crucial entender. Y es precisamente lo que vamos a hacer en esta sesión. En nuestra tabla de ventas, las columnas ID clientes y ID producto son conocidas como claves foráneas, a veces marcadas con las siglas FK del inglés Foreign Key. Es importante entender que las claves foráneas pueden contener múltiples instancias de cada valor y se relacionan con las claves primarias en nuestras tablas de dimensiones. Esto es lógico. En el caso de las transacciones, es muy probable que tengamos múltiples transacciones de un cliente dado y también es de esperar ver múltiples transacciones para un producto en particular. Por tanto, ambas columnas, ID clientes y ID productos, probablemente contengan valores duplicados. Por otro lado, en nuestras tablas de dimensiones, las columnas ID cliente y ID producto son conocidas como claves primarias o PKs del inglés Primary Keys. Las claves primarias identifican de manera única cada fila o registro en la tabla, lo que significa que no hay duplicados y que se relacionan con las claves foráneas en nuestra tabla de ventas. Y esto es lo que forma la base de nuestras relaciones entre tablas. Para aquellos de ustedes que vienen de Excel, que conocen Excel y están familiarizados con funciones de búsqueda como VLOOKUP, XLOOKUP, Index y Match, pueden pensar en las claves foráneas casi como sus valores de búsqueda y en las claves primarias como sus matrices de búsqueda. Con el modelado de datos, lo que básicamente sucede es que estamos buscando valores coincidentes en esas columnas de claves primarias y recuperando información relacionada de otros lugares en esas tablas. Es el mismo concepto, exacto, excepto que lo logramos a través de relaciones en lugar de fórmulas y funciones. Ahora vamos a Power BI, abramos nuestras vistas de modelo y hablemos de cada una de estas tablas para ver si podemos identificar cuáles son las claves primarias y foráneas. Bien, ya estamos aquí en Power BI. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestra vista de modelo donde tenemos todas nuestras tablas. Déjenme colapsar por aquí estos paneles para que podamos observarlas de mejor manera. Tenemos la tabla productos, la tabla ventas, la tabla calendario, la tabla categoría de productos, la tabla territorios, la tabla subcategoría de productos y la tabla clientes. Déjenme ir apartando esta tabla de ventas, que sería nuestra tabla de datos. Y arriba tendríamos todas nuestras tablas de dimensiones. Y si quieren, déjenme hacer otro pequeño movimiento. Voy a ubicar todas las tablas que estén relacionados con los productos, como lo son los productos, las categorías de productos y las subcategorías de productos. Las voy a dejar aquí, ¿verdad?, en un grupito aparte. Y las otras tres tablas de dimensiones, como son territorios, calendarios y clientes, déjenme ponerlas por acá. Notemos que cada una de estas tablas cumple una función específica. Por ejemplo, vean que la tabla de productos contiene todos los atributos relacionados al producto: el color, el costo, la descripción, el estilo, el ID producto, el ID subcategoría de producto, el modelo, el precio, el producto, el SKU, la talla, pero noten que no tiene ninguna información de las transacciones. Esa la vamos a tener en esta tabla de ventas, que es nuestra tabla de datos. Recordemos lo que aprendimos en la sesión anterior. Hay una diferencia entre las tablas de atributos, esta que tenemos arriba, que contienen las dimensiones, por decirlo así, y nuestra tabla de datos, que en nuestro caso particular va a ser la tabla de ventas.
Bien, y ahora lo que quiero que hagamos es que marquemos la clave primaria de cada una de nuestras tablas de dimensiones, comenzando con nuestra tabla productos. Si nosotros sabemos cuál es la clave primaria de la tabla, simplemente nos vamos aquí a propiedades, o bueno, marcamos la tabla a la que queremos asignarle la clave primaria, damos clic aquí en propiedades, nos vamos aquí donde dice columna clave, dice seleccionar una columna con valores únicos, y nosotros sabemos que la clave primaria de la tabla productos es ID producto. La marcamos y quiero que noten que una vez que hemos establecido que la columna clave de esta tabla es ID producto, cambia el iconito. Antes tenía una sumatoria, si lo recuerdan, y ahora tienen un pequeño icono que parece una licencia o un documento único de identidad, como lo pueden ver aquí. Con eso nos está diciendo, esta es la clave primaria de la tabla productos. Pero ¿qué tal si nosotros por alguna razón tal vez no estamos tan familiarizados con la tabla y no sabemos cuál es la clave primaria? Entonces simplemente podríamos dar clic aquí en vista de tabla y por ejemplo para la tabla, supongamos clientes, digamos, podemos identificar cuál es la clave primaria de la tabla. En este caso, como pueden ver, es ID cliente y entonces nosotros podríamos regresar a nuestra vista de modelo, seleccionar la tabla clientes y decirle, mira, la clave primaria es ID cliente. Y noten que una vez que la procesa, que procese el cambio, vean que hay un cambio en el icono. Ya no es una sumatoria, sino tiene el icono de la licencia, por decirlo así. Podríamos hacer exactamente lo mismo para cada una de las tablas. Establecer su tabla primaria para calendario. Tenemos las opciones fecha, inicio de mes, inicio del mes, inicio del trimestre, nombre del día. Evidentemente la clave primaria de calendario es fecha. ¿Por qué? Porque es la columna que no se repite, es la columna de valores únicos. Ubiquemos ahora la clave para territorios. Seleccionamos el valor único para territorio, es decir, la clave primaria sería ID territorio. Noten que coloca el icono. Luego lo hacemos para categoría producto. Seleccionamos la tabla y le decimos que la clave primaria es ID categoría producto, cambia el icono. Hacemos exactamente lo mismo para subcategoría de producto. Ubicamos el ID subcategoría de producto, le decimos que esa es la clave primaria y ahí la establece, como podemos observar. Y antes de que me consulten, porque es una pregunta muy válida, quiero que noten que la tabla calendario, a pesar de que yo le establecí que la columna clave era la fecha, no cambió su icono. Yo le consulté a ChatGPT si esto era usual, porque también me llamó la atención, tengo que serles muy honesto. Y lo que me comenta ChatGPT es que es común que las columnas retengan su icono original, como el icono de calendario para una columna de fecha en una tabla de calendario, independientemente de su rol en relaciones. Si ustedes quieren estar seguros que una columna en particular ha sido establecido como la columna clave, deben revisar las propiedades. Y en este caso, ustedes pueden confirmar que la columna clave es fecha, a pesar de no haber cambiado su icono, como pueden ver por acá. Creo que es importante que hiciera esa aclaración. Bien, y ahora examinemos la tabla de ventas para ver si tiene una clave primaria. De entrada les digo, en el caso de las tablas de datos, las claves primarias no son estrictamente necesarias, porque la idea de este tipo de tabla es acceder a cada uno de los registros utilizando claves foráneas, a partir de las claves primarias de las otras tablas de dimensiones que tenemos aquí arriba. Pero aún así, examinemos. Si quieren, vamos a la tabla, a la vista de tabla. Y si usted revisa cada una de estas columnas, podemos notar que hay una columna en particular que dice ID orden, que podría ser la clave primaria de la tabla de ventas. Si quieren, probemos. Entonces regresemos a la vista de modelo, damos clic en ventas, seleccionamos como columna clave ID orden y notemos que recibimos un mensaje. Esta columna no tiene valores únicos. La columna seleccionada no puede ser la columna clave porque contiene valores duplicados. Entonces, ID orden, que era nuestra única candidata para ser la clave primaria de la tabla ventas, no puede ser la clave primaria porque tiene valores duplicados. Como les repito, en el caso de las tablas de datos,
no es estrictamente necesario que tenga un valor único, que tenga una clave primaria, porque de nuevo la idea es acceder a estos valores a partir de claves foráneas, que son las claves primarias de las otras claves. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.